¿no? El alma, cómo transitar por una situación así y finalmente salir de ella. Toma tiempo. ¿Cuánto? ¿Cómo es un proceso así? Porque, ojo, también el Real Plaza se ha comprometido a costear las terapias que sean necesarias. Y acá viene justamente el tema y nuestra invitada, Dani Araujo, que es psicóloga de la Universidad Cayetano Heredia. ¿Cómo le va, Dani? ¿Qué tal? Buenas noches. Bien, buenas noches. Bienvenida. Gracias por atendernos, por venir. ¿Cómo se procesa una situación de este tipo? Alguien que ha pasado por una situación así, que ha logrado salvar la vida, y de las familias sobre todo. ¿Cuál es el nivel de contención que se toma en una situación así? Bueno, es bastante complejo esto, ¿no? Me gustaría expresar mis condolencias a todas estas familias que han pasado por una situación muy difícil. Así es. Y señalar que pasar por un proceso así lleva a una situación que en el contexto de la salud mental lo denominamos pues un estrés postraumático. Esta situación del estrés postraumático, para entenderlo, puede darnos a cualquiera. No estamos ninguno exentos de esta situación. Así es. ¿No? Sin embargo, hay que tener en cuenta de que hay algunos factores que podrían de una u otra manera hacer que ante un evento de esta situación tenga mayor o menor intensidad, ¿no? Por ejemplo, se conoce que las mujeres somos más vulnerables en esta situación, claro, ¿no? Se conoce también que aquellas personas que han tenido anteriormente algún episodio parecido podrían entrar también en una situación de mayor estrés, ¿no? Y sobre todo cuando esta situación de crisis o la situación que ha sucedido en Trujillo ha sido en un espacio con intensidad y con un largo tiempo, ¿no? Claro, ¿qué es lo que ha pasado acá? Con fuerza, con intensidad. Entonces, eso lo que ha pasado en las personas ha resultado una situación difícil que va a quedar como una experiencia traumática. Entonces, va a depender mucho de lo que después del evento ocurra o pueda hacer la persona, ¿no? Yeah. Entre esas cosas, por ejemplo, está cómo percibe la persona este hecho traumático, ¿no? Cómo se siente frente a eso. ¿Cómo percibe o cómo debe percibirlo también? Y por supuesto, cómo lo va a percibir, ¿no? Porque en un comienzo de repente le puede hacer muy intenso, pero cuando pasa esta situación, la percepción que tiene de la experiencia va a cobrar mucha importancia en la forma como se va a rehabilitar o la forma como se va a enfrentar esta situación, ¿no? Claro. Por ejemplo, en personas que se perciben vulnerables, impotentes para superar esto, esta situación va a cobrar mayor compromiso en su salud mental. Para las personas que de pronto no perciben el apoyo de los demás, o sea, no hay una buena percepción de apoyo, entonces esto también va a cobrar una magnitud en cuanto al compromiso que pueda hacer. O sea, es fundamental es el apoyo. El apoyo, la percepción que tiene la persona, claro, del apoyo, ¿no? Y hay que ver que estamos hablando del apoyo en su salud mental, ¿no? Cómo la persona siente que podría superar esto teniendo la posibilidad de poder sentirse cómoda, adaptarse nuevamente a una situación a pesar de las circunstancias, ¿no? Claro. Muchas veces hay factores externos que no ayudan a que la persona se sienta nuevamente a enfrentar una situación con mayor estabilidad, ¿no? Claro. Por ejemplo, si revive la experiencia, ¿no? Y el revivir la experiencia no solamente acordándose del hecho, sino también puede ser a través de situaciones, por ejemplo, tiene pesadillas o vuelve a la situación del mismo evento, ¿no? Entonces, el revivir la experiencia no es un factor agradable y no va a favorecerle para nada. Claro. ¿No? Exactamente, pero es difícil debido a que esta pues es una tragedia nacional, es decir, todo el mundo habla de ella. Así es. ¿Cuál es el nivel, digamos, de cierto, sí o no?
cierto aislamiento, ¿no?, de las noticias. Claro. Cómo procesar de esa manera, porque si tú lo ves todos los días en televisión, vas a revivirlo. Y eso es algo muy importante que señalas, porque no solamente significa que nosotros hayamos tenido la experiencia, significa también que nosotros hemos observado la experiencia, ¿no? Y ante esa situación inmediatamente las personas solemos prever y decir, esto me puede pasar, ¿no? Entonces, ante esa situación estamos pues con una se puede decir disposición de poder enfrentarnos a una situación estresante frente a ello, ¿no? Claro. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta de que no es solo el hecho, sino es en general, como dices, las noticias, ¿no? Nosotros en el contexto generalmente estamos siempre pendientes de las noticias, ¿no? Sí. Pero no en el sentido de tener que interpretar esa noticia como inmediatamente decir, bueno, frente a esa situación entonces tendríamos que tener alguna alerta, alguna prevención, ¿no? No, o sea, no tenemos esa cultura, ¿no? La cultura que tenemos es de alguna forma asustarnos, ¿no? Hacer caer en este miedo colectivo, ¿no? Y luego evitar situaciones para poder no enfrentar a esta situación, ¿no? Nuestros modos de afrontamiento que solemos tener no están orientados, ¿no?, a la posibilidad de que ante una circunstancia improvista como esta podamos adaptarnos fácilmente. Porque también hay casos y casos, ¿no? Es un tema muy amplio, pero por ejemplo el futbolista que perdió la pierna. O sea, yo creo que esa es una situación más compleja todavía, porque, en fin, te has quedado sin una pierna. Y no es solamente el hecho que te quedas sin una pierna, sino que además tenías un talento con esa pierna, claro, que lo has perdido. Una de las cosas que se hace más compleja para enfrentar esta situación es que en una primera etapa de poder atender este tipo de crisis es que la persona tiene que reducir este estrés, esta dificultad y aceptar esta condición, lo cual es bien difícil, ¿no? Por ello es importante el apoyo psicoterapéutico, de tal manera que la persona comience a darse cuenta que está frente a una nueva situación, ¿no? Que implica nuevas expectativas en su vida, que implica nuevos proyectos o aspectos diferentes a lo que había antes planificado, ¿no? Claro. Y luego aprender habilidades de afronte a esta nueva situación, ¿no? Las personas solemos, ante una situación de crisis o de dificultad, de repente evitar la situación, ¿no? Nos alejamos y no afrontamos el miedo. No es fácil afrontar el miedo, ¿no? Y menos el miedo colectivo que hoy en día está apareciendo cada vez por cada situación que se presenta. Sin embargo, es momento en donde nosotros tenemos que pensar que necesitamos desarrollar habilidades de afronte, ¿no? Habilidades que nos permitan ante circunstancias determinadas ser capaces de poder ajustar el contexto, ¿no? Y adaptarnos a una situación. Básicamente es adaptarse, ¿no? Adaptarse a nuevas realidades, pero usted ha dicho algo muy importante que es lo colectivo. Lo colectivo hoy justamente está pasando por un momento difícil, mucha preocupación, porque ya no es solamente, si hablamos de lo de Trujillo, casos individuales, familias que tienen que darle soporte y ayuda a quienes están en una condición de heridos hasta ahora, sino viendo el bosque, se caen los puentes, se caen los colegios, se cae el techo del centro comercial. Es decir, este pánico colectivo, ¿cómo se maneja? Es en ese contexto que debemos entenderlo, ¿no? Como el pánico colectivo. ¿Por qué? Porque la ansiedad se refiere a una situación que nosotros asumimos como amenazante y que nos puede ocurrir. Entonces las personas, ante las noticias, ante los eventos que día a día van ocurriendo, comenzamos a crear una situación de posible miedo, ¿no? Ante una situación de amenaza que nos podría estar ocurriendo, ¿no? Y va a depender mucho de cuánto la persona pueda regular esta situación de amenaza para que no entre en una situación de este pánico colectivo.
Claro. Entonces, no podemos evitar de repente nuevos acontecimientos, pero lo que sí podemos es darnos cuenta que esta es una situación que va a crear en nosotros una amenaza, ¿no? De tipo podría darse, Claro. ¿no? Y que nosotros podríamos entender eso como una posibilidad también de saber enfrentar a la situación, ¿no? Claro, ahí nos recuerda justamente uno de nuestros seguidores, Fernando, que también perdió a la enamorada. Es decir, Ujú. ese cuadro, el del futbolista, ¿no? Pierde la pierna, pierde al enamorado, a la enamorada, esta sensación de abandono, de injusticia, Ujú. ¿no? Porque evidentemente nadie se espera que se te caiga el techo encima y pierdas cosas tan valiosas, Ujú. personas tan valiosas. Yo no sé cómo se puede superar una cosa Ujú. así. Eh, un aspecto importante que ocurre es que cuando estamos frente a esa situación, la persona que está sufriendo este estado mental comienza a tener una serie de pensamientos, una Ujú. serie de ideas que de alguna forma no siempre son favorables para seguir una vida funcional, ¿no? Exacto. Es ahí donde necesita el apoyo. Mm. Es muy difícil, ¿no?, que la persona progresivamente pueda entender, ¿no?, que ese pensamiento que está teniendo, que justificada por las circunstancias que se presentan, Así es. pueda ser un pensamiento capaz de cambiar, ¿no? Ya. Es donde la persona Pero eso es un necesita un proceso. apoyo. Es todo un proceso, Eso es ¿no? un proceso. Es definitivamente entrar en un proceso donde tiene que reconstruir esa cognición. Mm. Tiene que cambiar ese modo, pero no se cambia simplemente diciendo, mira, eso no debes pensar, eso está mal, deberías pensar de No, otra pues forma. No es no así. funciona No, así la no gente. funciona Claro. definitivamente. Entonces necesita herramientas que la persona pueda lograr tenerlas para que pueda reinterpretar esta experiencia. Y al reinterpretar la experiencia progresivamente, poco a poco va formándose otros modos de visión de esa realidad, ¿no? Hasta que llegue el punto de poder advertir posibilidades de acción, ¿no? Ya. Respuestas y comportamientos mucho más funcionales, ¿no? Ujú. La aceptación de un problema, tanto en esta situación de crisis como la aceptación de cualquier problema, es el punto más complejo y más difícil en la persona, ¿no? Claro. Valeria, ¿podemos recordarle a la gente el número del WhatsApp por si quieren enviar audios con Claro que sí. preguntas para la doctora Araujo? Así es, pueden enviarnos sus comentarios, pueden enviarnos sus audios al 960-736-380 o dejarlo aquí mismo en los comentarios de YouTube. Perfecto. O también un super chat, que hemos estado recibiendo super chats, también para que aparezcan aquí en la pantalla. De acuerdo, ya saben, puede ser por el chat de YouTube o también a través de audios a nuestro WhatsApp. A ver, y en el caso de quienes son responsables, es decir, ¿cuál es el nivel de acercamiento que deben tener para con las personas que Ujú. han sufrido esto? Es decir, tenemos gobierno local, municipio, ¿no? Tenemos el centro comercial, tenemos ingenieros, es decir, hay un trato directo que hay que mantener con las víctimas. Eso también es un confort. Claro, si bien es cierto, escuchaba en lo que comentabas hace un momento, Sí. ¿no? De que se va a cubrir los gastos, se va a cubrir todo. Bueno, Sí. es un aspecto que se corresponde Legal. hacerlo legal, ¿no? Pero qué importante es también considerar, ¿no?, cómo se va a atender esta otra parte, porque no solamente es una afectación económica, ¿no? También es una afectación del estado mental de las personas, del involucramiento de las familias, ¿no? Una familia que pierde un miembro de su familia, modifica toda la estructura de su familia, Claro. ¿no? Inestabiliza toda la familia y por ende es de una manera colectiva todos los miembros que están cercanos a ellos, ¿no? Claro. Hay dos aspectos que quizás sea importante considerar, ¿no? La distancia social que se tiene frente a un fenómeno, a una circunstancia, cobra mucha importancia en la medida que quién es el ente
capaz de poder responder, o sea, del responsable, ¿no? Para que esto sea mucho más efectivo. Es decir, si por ejemplo estos organismos, estas personas que ahora están a cargo y no tienen una cercanía real con los miembros o con el tipo de afectación que está teniendo, se ve bien difícil. Debemos empezar con las personas, ¿no? Que tienen la responsabilidad, ¿no? Y que ellos tendrían que también asumir, ¿no? Una situación de necesidad de una respuesta que favorezca el bienestar de las otras personas. Claro, ¿no? claro. ¿No? Eso por un lado. Y por otro lado, también me parece importante que ahora que ha ocurrido esta situación, aparece la situación probable, bueno, favorable, en el sentido de la prevención. ¿Pero en qué sentido? Nosotros tenemos también un modo a veces de ver las cosas, somos muy procrastinos en muchas cosas, ¿no? Claro. Muy procrastinos. Si de repente vemos que algo está por arreglarse, lo decimos, después lo vamos arreglando, ¿no? Claro, pues tiene si que pasar una cosa así para recién ponerse exacto, ¿no? a clausurar 14 centros comerciales. Exactamente. Entonces, cuán importante sería que nosotros tengamos esa posibilidad de evitar esta situación. Porque si cambiáramos ese pequeño elemento que tenemos, podríamos evitar tantas cosas, ¿no? Claro. Entonces, estas experiencias nos ayudan, ¿no? Y por otro lado, a mí me gustaría referir que las experiencias que se han visto ahora no solamente ha repercutido en los adultos, no solamente ha repercutido de repente en los adolescentes que directa o indirectamente han tenido relación con el hecho. Nosotros estamos frente a medios de comunicación que escuchan, ¿no? Y que hay niños que están desarrollándose unos esquemas en relación a cómo es nuestra sociedad, ¿no? Y eso es un aspecto que debíamos tenerlo en cuenta, ¿no? Por eso es que los padres... Los niños ven todo. Exactamente. Y los niños interpretan hasta dónde sus capacidades cognitivas le permiten interpretar. Por eso el papel del tutor o el papel de los padres cobra mucha importancia para que tengan una real, clara y objetiva, ¿no? interpretación de las experiencias. Allí Alfieri Bruno Luchetti nos pregunta, bueno, le pregunto en este caso, ¿qué podemos hacer las personas para superar esa sensación de que nada funciona bien? Vivimos en una impunidad terrible, sin solución. ¿No sería necesaria una terapia grupal de nuestra sociedad? ¿Qué dice? Ok. Bueno, primero tenemos que, hay un dicho que señala que si queremos que algo cambie, nosotros tenemos que empezar a cambiar. Ah, bueno. ¿No? Entonces, si nosotros empezamos a ser de alguna manera agentes de cambio, comenzamos a tener esta cercanía frente a las personas, ¿no? Entonces, estamos haciendo algo, ¿no? Y sí. Hay elementos importantes que tienen que tenerse en cuenta si quisiéramos diagnosticar que una persona está pasando por un estrés postraumático, ¿no? Estos elementos es que si de repente la persona tiene miedo a acercarse a situaciones parecidas o no quiere hablar de esta situación y esto le causa molestia, si de pronto a partir de estos eventos comienza a tener disminución en sus procesos cognitivos, como por ejemplo la atención, la memoria, ¿no? O va comenzando a tener evitación a estas situaciones. Por ejemplo, si antes era un viajero, ¿no? Y ante esta situación ahora ya no viaja, porque ha visto muchas personas, ¿no? que han tenido accidentes de viaje. En los puentes. ¿No? Esas cosas, ¿no? Claro. Entonces, pero estos elementos, estos síntomas, son importantes considerarlos porque son nuevamente alertas para que la persona sepa que está en un estado que probablemente podría ser un estrés postraumático y entonces necesita apoyo, necesita ayuda. Y la intensidad en que esta sintomatología se presente va a depender si el apoyo es solamente un apoyo de intervención psicoterapéutica o de repente un apoyo de mayor apoyo médico, ¿no? Claro. Ajá, eso también es importante poder diferenciarlo. Quique Puertas nos envía un super chat. Gracias, Quique. Bueno, no tengo preguntas sobre el tema, solo paso por aquí para saludar a todo el equipo de Vértice. Muchas gracias, Quique, y siempre por tu amabilidad. Pero, ¿se puede hablar de tiempo? Es decir, esto, ya lo sabemos, toma tiempo. Es decir,
una situación de calamidad en la que, como bien dice, ¿no? Ya sea quedas herido, se te amputan la pierna, pierdes a alguien de tu familia, todo es digamos, se te desestructura todo. Así es. Entonces, hay cosas que incluso hay que reiniciar, hay que como reconvertirnos, y eso no es tan fácil, eso requiere de un tiempo, de una terapia, ¿de qué más? Es decir, porque usted hablaba incluso de atención médica, que podría ser eventualmente Claro. también, qué sé yo, depresión, puede puede haber ser una ansiedad, qué sé yo. Sí, estamos hablando de el apoyo psiquiátrico, dependiendo cuál sea la intensidad y el compromiso, ¿no?, que tenga la persona frente a esa situación, ¿no? Ya. Pero si nosotros decimos, hay un tiempo, es decir, yo podría decir que esta situación la persona lo va a superar en 2 meses, en 3 meses, Ya. lamentablemente no se puede decir así. Cada persona es un caso único, ¿no? Ujú. Pero lo que sí se puede decir, que en la medida que la persona asuma que tiene ese tipo de problema, ya es un paso gigante, ¿no? Claro. Luego, las características personales que tenga la persona y la toma de decisión hacia el cambio es un paso mayor. Claro. ¿No? Ahí pregunta Richard, doctora, ¿por qué nuestra sociedad se ha vuelto tan permeable a la corrupción que está diseminada por todas nuestras clases sociales? ¿Qué se podría hacer para revertirlo? Ujú. Una pregunta bastante compleja, pero desde el punto de vista psicológico, se puede decir que muchas veces las personas nos hemos acostumbrado a normalizar muchas cosas, ¿no? Exactamente. Y al normalizar las cosas, asumimos que como es algo que se da, ¿no? Bueno, entonces eso debe ser Claro. pertinente, ¿no? Claro. Entonces, hoy normalizamos la violencia, a veces normalizamos la corrupción, a veces normalizamos elementos que perjudican propiamente a la sociedad. Ujú. Entonces, ¿qué se puede hacer? Tenemos que pensar, ¿qué es lo que estamos normalizando? ¿No? Claro. Y en qué medida eso realmente es beneficioso para las personas, ¿no? Ujú. Entonces no podemos decir, ¿no? Como una paciente me decía, mi esposo me pega lo normal nada más. ¿Cómo? Claro, ¿no? ¿Ah, sí? Entonces, claro, y usted, Mi su esposo me lo pega lo maltrata, normal lo nomás. normal nada más. Entonces vea que detrás de Guau, eso, qué fuerte. qué fuerte hay, ¿no? Claro. Entonces esa situación, ¿no? Igual pasa suficiente en diferentes aspectos, ¿no? Claro. Entonces por ello es importante cambiar frente a una situación, ¿no?, que debemos considerar prudente, porque nosotros somos los modelos, Claro. ¿no?, para las generaciones o para nuestros propios hijos, ¿no? Intercorp dice ahí, teniendo poder económico, pero no lo utiliza para tener malls de infraestructura moderna con sensores en las estructuras, techos para monitoreo, fatiga estructural, todo contrario. Claro. Sí, pues. Entonces, estamos hablando de un tratamiento que puede ser 1 año. O sea, no es O sea, no es no hay determinado. una temporalidad. 3 meses, 5 meses, o sea, lo que tome el tratamiento para que la persona nunca será nada como antes, ¿no? Como se dice, pero por lo menos que tenga un equilibrio emocional, Claro. o una cierta estabilidad. Exacto. Sin embargo, también se puede decir que el tratamiento no es eterno. Es No, decir, claro, exactamente. Sí, Ya. va a depender del tipo de problema, va a depender de las características de la persona, ¿no? Va a depender del compromiso que se asuma, ¿no? Entonces, eso es Y importante. de las ganas, ¿no? Por Porque, digamos, puede darse el caso que también se diga como que tirarse al abandono también, ¿no? Ujú. O sea, Bueno, hay diferentes situaciones, ¿no?, que se pueden presentar, extremos por decir, ¿no? Sí. Como también hay la situación que bajo esta circunstancia estoy en esa condición de, entre comillas, víctima, entonces yo puedo en esta condición aprovecharme de las circunstancias, ¿no? ya. Entonces es todo, todo lo contrario. es Claro. todo una situación, pero todo va a depender de cómo la persona asume su rol en su realización personal, ¿no? Claro, Entonces eso es importante, ¿no? claro. Pero sí. No, y sí, pues, y suplir, eso no se reemplaza, es decir, no hay indemnización que te devuelva la vida. No, nada de eso puede ocurrir, pero qué complicado realmente, ¿eh? Ujú. Qué El complicado. manejo del duelo
y el manejo del post-duelo el duelo. es muy importante, El ¿no? duelo. Porque acá no estamos hablando de una situación donde la persona sabe que va a ocurrir, ¿no? Como cuando nosotros sabemos de repente que alguien querido va a dejar de existir. Claro, y ¿no? lo vas procesando, Lo va digamos, procesando. ¿no? Aquí es una situación de duelo, ¿no? No esperado. Entonces, Claro. y luego el manejo del post-duelo va a cobrar mucha importancia, pero en la medida que la persona comience a tener estas herramientas de afronte y no evite, ¿no? Claro. esta situación, podría ser un gran paso. Muy ¿no? Para bien, que se tenemos presente. un audio que precisamente nos acaban de enviar a nuestro número de WhatsApp de la mula, el 960-736-380, y es básicamente con una consulta para la doctora Araujo. A ver, vamos a escucharlo. Buenas tardes, Jaime. ¿Cuál sería la diferencia, o mejor dicho, cómo hacer la diferencia para que esta tragedia no quede impune? ¿Quién va a velar por los fallecidos, por los familiares, por los heridos? ¿Qué hacer en estas circunstancias para que de verdad haya un cambio y las personas que deben ir presas vayan presas y que las indemnizaciones se cumplan? Porque pasan 2 semanas, pasa un mes, 2, 3 meses y esto se olvida. Entonces, ¿cómo tener la seguridad de que ahora sí va a ser diferente? Es una buena... ¿Dice su nombre? No he No. dicho su nombre, pero lo puedo revisar. Acá él es Fernando Rivero. Fernando Rivero. Gracias, Fernando, por ese comentario interesante, ¿no? Claro, sí. Bueno, Fernando, lo que se podría señalar es que ante un evento como este o cualquier otros eventos que cobren mucha importancia y la necesidad de una respuesta, hay que tener en cuenta que hay varias facetas de intervención, ¿no? Como bien lo mencionabas anteriormente, hay un aspecto legal que ver, Sí. hay un aspecto administrativo, hay un aspecto social, ¿no? Pero si cada uno de estas áreas que tienen que responder tuvieran la oportunidad de evaluar en qué medida podría hacerse un plan para que se pueda minimizar estos hechos, Así es. ¿no? Creo que podría ser una alternativa de cambio general, ¿no? Perfecto. Dani Araujo es psicóloga de la Universidad Cayetano Heredia y ha estado con nosotros aquí en Vértice. Le agradezco mucho, doctora, ¿eh? Un Muchas placer. gracias por la invitación. Antes de despedirnos, gracias por todos los comentarios. Gracias, de verdad. Un saludo especial para nuestros seguidores desde fuera, que son varios y van en aumento. Saludos desde Maryland, Estados Unidos. Maritza, un fuerte abrazo para ti. Gracias, Roxana, desde Sydney, siempre tan atenta. Y esto fue Vértice, Valeria. Pero nos vemos mañana. Nos vemos mañana, Nos vemos ¿no? mañana porque tenemos que seguir conversando de estos temas que Sí. realmente importan, con la verdad y toda la información que siempre tratamos de brindar a todos nuestros muleros y muleras que nos siguen todos los días a las 6 de la tarde. Gracias por estar como siempre ahí al otro lado. Nos reencontramos mañana, como bien dijo Valeria, desde las 6 de la tarde aquí en La Mula. Chau, chau. Ujú.